Por favor. Buenos días, estimados asociados. Les saluda Stephanie Cabello, jefa de comunicaciones e imagen institucional en la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú. El día de hoy estamos con nuestro webinar de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles en grifos y estaciones de servicios. Vamos a hablar del IPRC. Y nos acompaña el doctor Julio García. Antes de comenzar y antes de presentárselos, me gustaría darles unos tips para el correcto desarrollo de esta charla. Quiero comenzar pidiéndole a todos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. En caso tenga alguna duda o alguna consulta, les pido por favor que presionen el botón de levantar la mano para que puedan realizarla directamente con el ponente o en su defecto pueden escribirla en el chat y nosotros vamos a tomar nota de ello y hacerla culminado pues en la presentación. Eh, Ahora sí quiero, bueno, presentar al doctor Julio García. Él es abogado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con maestría en Derecho y Empresa por la misma universidad. Además, es conciliador extrajudicial certificado. Es abogado con 10 años de trayectoria asesorando empresas en todo el Perú en materia laboral, con un enfoque en la prevención de contingencias y la gestión estratégica de relaciones laborales, así como en la solución de conflictos. A la fecha viene asesorando empresas de los sectores hidrocarburos, construcción, telecomunicaciones, marketing, publicidad, hotelería, gastronomía, transporte, automotriz, entre otros. Es socio fundador del estudio Julio García Abogados, con sede en la ciudad de Chiclayo. Actualmente abogado y apoderado de la corporación CRM, asociado de AGESP, empresa también especializada en estaciones de servicio y transporte de combustibles del Perú. Sí, quiero pedirles a todos que puedan tomar nota de esta charla que va a estar bastante interesante y están pues siendo bienvenidas cualquier tipo de consultas para que puedan absolver sus dudas. Bienvenido, Julio. Hola Stephanie, muchas gracias. La verdad, nuevamente agradezco la invitación de AGEPS, en su presidencia, en sus vicepresidentes, en tu persona y fundamentalmente a todos los asociados que se estén conectando, ya sea en sus distintos puestos de administradores, recursos humanos, a veces los propios dueños de estación. Como ya lo has mencionado, el día de hoy vamos a hablar de un ítem importante que es lo que se conoce comúnmente como la matriz I per se, ¿no? Que bueno, es la abreviatura de decir identificación de peligros y la evaluación de riesgos y controles en grifos y estaciones de servicio. Eh, Voy a permitirme en esta ocasión no solamente, o mejor dicho, no hacer exclusivamente un checklist o hablar temas netamente conceptuales de lo que es la matriz hiper, o por qué es importante, para qué sirve, porque en realidad ese tipo de conceptos lo pueden encontrar en cualquier libro, lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Trabajo. La misma es una FIL, que es el órgano que fiscaliza, les facilita toda esa información. Y es muy probable que la mayoría de nosotros tengamos una noción básica y hasta a veces suficiente de lo que es la matriz hiper y para qué sirve. Entonces, en lo que se va a enfocar esta charla es
en darles ciertos tips, por llamarlos así, para que en sus estaciones de servicio o en grifos, en el momento o en el hipotético caso de que ocurra un accidente y producto de ese accidente ustedes tengan o pasen una fiscalización laboral por parte de la SUNAFIL, sepan cómo afrontarlo, pero sobre todo sepan cómo prever que ante una posible fiscalización ustedes puedan salir airosos, porque creo que eso es lo que todos queremos, como en mi caso, como abogado, como apoderado de estaciones o grifos, como dueño de los grifos o como la persona que esté encargada. Quiere salir airoso de cualquier fiscalización, de cualquier observación o cualquier visita que se reciba por parte de SUNAFIL. Entonces, para hacerlo ordenado, voy a proyectar, me confirman por favor si se nota, si se ve. El temario, o vamos a desarrollar, son cuatro puntos fundamentales. Los fundamentos legales y técnicos de la matriz hiper, la obligación y su oportunidad, SUNAFIL y su criterio interpretativo de la matriz hiper. Es decir, ¿qué espera SUNAFIL realmente que nosotros logremos a través de esta matriz? Como tercer punto, ¿no? La matriz hiper como evidencia de la prevención. En realidad, en lo que se centra la matriz específicamente es en prevenir accidentes laborales, accidentes en el centro de trabajo. Y finalmente, la política de prevención y cultura organizacional, el verdadero blindaje frente a la fiscalización. Es decir, que lo que vamos a desarrollar en nuestra matriz hiper no tiene que ser necesariamente para contingencias que ya hayan pasado, para accidentes de trabajo que ya hayan sucedido en el centro laboral, sino para prevenir esto. Y prevenir no solo por la parte humana, sino también prevenirlo por la parte de potenciales multas, potenciales sanciones y a veces hasta posible cierre de locales. ¿Ok? Entonces vamos a empezar desarrollando el punto número uno. Fundamentos legales y técnicos de la matriz hiper. Obligación y oportunidad. Todos sabemos que en materia de seguridad y salud en el trabajo, todo inicia por una exigencia legal. Son pocas las empresas o es poca la conciencia que tienen muchas empresas de generar una cultura de prevención al interior de su corporación o su institución si es que no está necesariamente obligado por una norma. Y es más, puede estar obligado por una norma, pero si no hay una sanción de por medio, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en su mayoría, las empresas hace algún tiempo no le tomaban interés a esto, a la seguridad y salud en el trabajo. Y todo inicia prácticamente a través de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por decretos supremos, resoluciones ministeriales y una serie de pronunciamientos que a lo largo del tiempo y según cada caso en concreto se han ido desarrollando, precisando a través de pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral, a través de jurisprudencia de la misma Corte Suprema, de los juzgados laborales. Entonces, cuando hablamos de obligación y oportunidad, ¿a qué nos referimos? A que independientemente del rubro de tu empresa, el régimen al que estés adscrito, MIPE, PYME, microempresa, pequeña empresa o mediana empresa, de todas maneras, si tú cuentas con personal que desarrolle una actividad, obligatoriamente tú tienes que tener una matriz IPAR. De todas maneras. O sea, eh, posiblemente se hagan preguntas o a veces me han hecho preguntas como, pero yo soy microempresa, doctor, o yo recién he empezado, recién estoy incorporando, solamente somos 5 trabajadores o 3 trabajadores. En realidad, ya al día de hoy se exige que la matriz hiper tiene que ser obligatorio para cualquier tipo de empresa. Ya no nos pongamos a pensar de si pertenezco a algún régimen, de que si no pertenezco, o que tal vez porque recién solamente somos 10 trabajadores no es obligatorio tenerlo.
sí o sí ustedes tienen que tenerlo. Porque a veces ha sucedido que una empresa que inicia sus funciones, inicia sus labores, inicia como microempresa o pequeña empresa, pero con el paso del tiempo ya se vuelve una gran empresa y eso al día de hoy Sunafil tiene interconectado toda la información de Sunat con su base de datos de Sunafil. Entonces, si tú le dices, a efecto de las multas, por ejemplo, tú le puedes decir, no, mira, yo soy microempresa o yo soy mediana empresa, no soy gran empresa y como tal, tú no me puedes sancionar de esa manera o tú no me puedes exigir determinadas situaciones. Entonces, en materia tal vez de comité de seguridad y salud en el trabajo o tal vez para nombrar al supervisor, ahí sí influye el número de trabajadores. Cuando se refiere a la matriz y per se, es obligatorio. Así que cualquier persona, cualquier colaborador, si tú perteneces a tu empresa, ya sea que eres psicólogo organizacional, administrador, jefe de recursos humanos, gerente de operaciones, tú debes de decirle a tu empleador, si es que no lo tuviese, que sí o sí necesita implementar una matriz IMPAR, de todas maneras. Por eso hablo de la obligación y en la oportunidad. Es decir, lo mejor que puede hacer una persona que inicia una actividad económica o que emprende con un grupo de personas es empezar apostando por la seguridad y salud en el trabajo para que se pueda desarrollar a futuro de una manera tranquila. ¿Y por qué es importante implementar esta matriz? ¿Cuál es el enfoque técnico? ¿Cuál es el enfoque legal? ¿Qué es lo que busca? O sea, concretamente, el propósito es que en el centro laboral se identifiquen aquellas actividades laborales peligrosas o que puedan generar un posible daño en la salud o en la integridad física e inclusive psicológica del trabajador, del colaborador. De tal manera que identificando el peligro, vamos a también identificar los riesgos, vamos a analizar técnicamente cómo podemos nosotros atacar, extinguir, aminorar ese riesgo, o si finalmente el riesgo no se puede extinguir, no se puede minimizar o simplemente no se puede desaparecer, ver la posibilidad, en todo caso, de que ese puesto de trabajo que está poniendo en riesgo a una persona, pues cambie o tenga una transformación sin dejar de cumplir su objetivo. Pero lo primordial aquí que busca esta norma de seguridad y salud en el trabajo a través de esta matriz es proteger la integridad de la persona, su integridad física y su integridad psicológica. ¿Y por qué la matriz tiene que tener un enfoque técnico y un enfoque legal? Porque la mayoría de empresas contrata ingenieros, ingenieros industriales, ingenieros civiles, finalmente contrata a un profesional que tenga la capacidad, los estudios y la certificación necesaria para que técnicamente, a través de un proceso adecuado, pueda identificar que un determinado puesto de trabajo o que la persona que se desarrolla en un determinado puesto de trabajo está expuesto a un peligro y determinar cuál es la gravedad de ese peligro. Peligro leve, un riesgo leve, medio, muy elevado. Entonces, para establecer ese tipo de termómetros, por llamarlo así, se necesita una persona que conozca eso. Eh, hay abogados que lo hacen, hay abogados que lo hacen y que muchas veces lo podemos conocer, pero hay tantos rubros económicos que en realidad un abogado no podría establecer a rajatabla o en realidad a ciencia cierta cuáles son los riesgos que puede sufrir una persona, por ejemplo, que realice descarga de combustible, para hablar de estaciones de servicio específicamente. ¿Por qué? Porque el abogado tendría que conocer o tendría que estar certificado o capacitado íntegramente para saber los procesos de descarga, procesos mecánicos de la cisterna, ya sea descarga de combustible líquido o GLP. Entonces, por eso es necesario que dentro de tu matriz y per se tú necesariamente cuentes con la asesoría
de una persona especializada en el puesto de trabajo o en todo caso en el grupo económico en el cual tus trabajadores se están desarrollando. Porque claro, tal vez para mí, en mi ejemplo como abogado, es más fácil determinar riesgos para personal administrativo, para personal de gerencia, pero tal vez me es un poco complicado, porque no es mi rubro, determinar los riesgos para las personas que despachan el combustible, para las personas que hacen la descarga de combustible o las personas que quizás le dan mantenimiento a los surtidores. Entonces, todas esas cuestiones técnicas son importantes. Y el enfoque legal, ¿por qué? Porque el enfoque legal le va a permitir también aportar sobre la base de una experiencia de fiscalizaciones, de pronunciamientos legales, lo que va a aportar a la matriz es específicamente si eso, ante una posible fiscalización laboral, esa medida de control, esa medida para minimizar el riesgo, realmente va a ser aceptado por un fiscalizador o va a ser aceptado por el Tribunal de Fiscalización Laboral o finalmente eso va a ser aceptado por un juez. Ahí es donde entra la parte legal. No entra para decir, mira, ¿sabes qué? Lo que has hecho en tu matriz o lo que tu ingeniero, tu arquitecto o la persona especializada ha hecho no sirve porque legalmente eso para mí no tiene importancia. No, al contrario, tiene que unirse lo técnico y lo legal para que pueda eso a futuro no tenga la empresa ninguna contingencia. Ese es el chip o ese es el origen preventivo que la mayoría de estaciones y grifos debe al día de hoy establecer. Eso es muy importante. Pasando al segundo punto, ¿no? Sobre el criterio interpretativo sobre la matriz y per se, ¿qué espera realmente Sunafil y qué podemos esperar nosotros ante esto? Documentariamente, lo que espera Sunafil está en la norma. O sea, ustedes entran a la ley, o es más, puede llamar a Sunafil y decirle, oye, mira, respecto a seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es lo que tengo que tener? ¿Qué es lo que documentariamente tengo que cumplir? Y te va a dar un listado. Yo lo he postulado acá, la política de seguridad, los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros, evaluación de riesgo y sus medidas de control, que es justamente la matriz per se. Te pide un mapa de riesgos, ¿no? Que va a identificar las zonas seguras, la zona de evacuación y todo lo demás. La planificación de la actividad preventiva, y eso es algo muy importante y que en la mayoría de casos y fiscalizaciones, cuando SUNAFIL requiere a veces información, en mi experiencia, muy pocas veces te pide la planificación de actividad preventiva porque no es lo mismo que el plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El programa anual es donde la empresa hace una visión a futuro y establece las capacitaciones cuándo van a ser, las auditorías internas, los monitoreos, pero la planificación de actividad preventiva justamente va más allá, es justamente de lo que estaba hablando hace unos minutos de que antes de llegar inclusive a cualquier tipo de contingencia o accidente, o quizás antes de llegar a una fiscalización, lo que tienes tú que crear dentro de tu empresa es una planificación de actividad preventiva. Y es prácticamente una política interna que algunos grifos y estaciones de servicio no cuentan porque la seguridad de los colaboradores corresponde a todos, inclusive a trabajadores externos y visitantes. Y más adelante voy a hablar de eso. La documentación referida tiene que ser exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo, sin perjuicio, como lo he puesto ahí, de aquellas normas sectoriales respectivas. Bueno, a veces las municipalidades o quizás otros organismos emiten normativas con la finalidad de que se refuerce este tipo de seguridad. Por ejemplo, a nivel de municipios.
El sistema de seguridad y salud en el trabajo te exige un mapa de riesgos, pero por ejemplo la municipalidad te exige mapa de evacuación, zonas seguras y un sinfín de otros documentos que mejoran este tipo también de sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero, ¿qué espera SUNAFIL y cuál es el enfoque legal que debemos darle a contar con todo este tipo de documentación? Y deben tener todos en cuenta algo puntual. El derecho laboral parte o tiene parte de sus principios generales del derecho laboral. Hay algo muy importante, que vale más lo que se vea, ¿no? El famoso principio de primacía de la realidad. Vale más lo que se ve en campo que lo que presentas documentariamente. Tú puedes tener todo, te pueden requerir, mira, acá está mi matriz pero aquí está. Perfecto. Puedes mostrarle inclusive que está firmado y todo lo demás. Pero ellos siempre van a promover que cualquier situación, fiscalización, requerimiento o inclusive las medidas de control que tú puedas adoptar para minimizar alguna exposición al riesgo, siempre tiene que ser todo favorable para el trabajador. Y no es porque quieran poner a la empresa como un ente que no tiene derechos o como un ente que no puede ser también apoyado por las políticas de SUNAFIL. Al contrario, lo que busca es interiorizar dentro de la empresa que el trabajador no es que se encuentre en una situación de desventaja como lo podrían encontrar en algunos libros, ¿no? Que el trabajador se encuentra en una situación de desventaja y por eso el empleador tiene que o está obligado a... No, aquí parte de concientizar que en una institución trabajamos personas. Y yo trabajamos porque yo también pertenezco y asesoro a distintas empresas en las que yo me considero que formo parte. Y si mi seguridad no está garantizada, evidentemente yo exigiría que se me respete y que se tomen las medidas adecuadas para que mi salud y mi integridad no se vea afectada. Entonces, siempre que ustedes identifiquen un peligro, la forma correcta para minimizar o desaparecer ese riesgo, siempre deben tener en cuenta lo más favorable para el trabajador. Y más adelante voy a explicarles con un ejemplo sencillo a qué me refiero con este punto. La matriz hiper como evidencia de prevención y participación operativa, trazabilidad documentaria. Este es el punto 3. ¿Y por qué he creído importante hablar de la participación operativa? La ley te exige, definitivamente, y lo he puesto ahí en la diapositiva, dice, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles es elaborada y actualizada periódicamente. Se realiza en cada puesto de trabajo, con participación del personal competente, lo que hablábamos, cuestiones técnicas, cuestiones legales, consulta en consulta con y los trabajadores, así como con sus representantes ante el comité. ¿Por qué la ley exige la consulta o la participación de los trabajadores y al mismo tiempo lo que lo representan ante el comité o su supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Porque ¿quién mejor que el trabajador para saber cuáles son los riesgos de su puesto de trabajo, su puesto laboral? Si es una persona que despacha combustible, está expuesto a de repente accidentes causados por un vehículo. Por eso es que se exige el uso de botas con punta de acero, porque al ser punta de acero, si una llanta de un vehículo pasa por encima del pie o de los pies del trabajador, pues no le va a hacer nada o tal vez no le va a hacer mucho más que un pequeño dolor. Entonces, si una persona que trabaja a nivel gerencial, un gerente administrativo, un gerente de finanzas, imaginemos que nunca ha tenido contacto con el patio de ventas, con las islas, no sabe cómo es el movimiento a veces ¿no? Por la transitividad de los vehículos que van, vienen.
A veces ahora con el uso del celular, el conductor está terminando de abastecer y sigue con el celular. A veces no sacan la manguera del combustible y el carro ya avanzó y termina arrancando la manguera y golpeando con la manguera al trabajador. Entonces, si una persona que no ha evidenciado eso en el ejercicio propio del trabajo, difícilmente va a tener un criterio para determinar si, cuáles son los riesgos o de qué manera podemos nosotros prever esos riesgos. Él dirá, bueno, que tengan más cuidado. Y estoy poniendo ejemplos al aire, no digo necesariamente que sea así, porque conozco de gerentes generales que inclusive pueden bajar hasta abastecer, conocen su negocio al revés y al derecho, pero también hay personas que no lo conocen. Entonces, la participación del personal es muy importante, porque qué mejor que la persona que se desarrolle en el puesto para que diga, mire, yo... eh, por experiencia, quizás en la otra empresa me pasó esto, en la otra empresa ocurrió tal situación y lo solucionamos con esto, porque para eso es, para juntar experiencia y poder plasmarlo en nuestra matriz. Ese es el objetivo. Porque después, si ustedes agarran y leen una matriz, pues van a ver una serie de riesgo elevado, análisis, van a ver un sinfín de fórmulas. Y en realidad yo no quiero marearlos con eso, porque la mayoría de empresas lo que hace es contrata, como ya le dije, a una persona, le dice necesito que hagas una matriz, levanta la información en campo, puesto por puesto, tiene que ser puesto por puesto, y se hace una idea de lo que podría pasar. Pero no podemos solamente darle eso a un profesional y decirle, yo me dedico a la venta de combustible líquido, me dedico a la venta de GLP, GNB, ahora que ya se viene también las estaciones para el suministro eléctrico, ¿no? Por los carros eléctricos, entonces va a haber más exposición a riesgo eléctrico. Entonces, yo no le puedo decir a una persona o a un profesional, bueno, hazte una idea a ver de qué cosa le puede pasar en caso de que ocurra un accidente. Me das mi matriz, yo la presento, la firmo y la cuelgo en mi mural para cuando vengan y me fiscalicen. Ese es uno de los errores más comunes que pasan en las empresas. Entonces, por eso la ley exige, no exige que el trabajador participe para darle una cuota de, digamos, de no discriminación, de que no se sienta discriminado. No, al contrario, porque a veces también los trabajadores no conocen qué es una matriz hiper, no conocen ni siquiera qué es la seguridad y salud en el trabajo. Al día de hoy ya hay más conocimiento porque las redes sociales, eh, tienes acceso a tanta información, el mismo Internet, entonces ya un poco más se retroalimentan, pero en la rutina diaria de revisar el celular. Entonces, ¿qué sucede cuando ni el empleador, ni los miembros del comité, ni el total de los trabajadores conoce algo? Pues la norma te exige que busques una persona que conozca eso, pero que todos en el ejercicio de las funciones retroalimenten esa matriz y retroalimenten las formas en cómo pueden minimizar esos riesgos. Eh, el punto 4, hablo de una política de prevención y cultura organizacional, el verdadero blindaje frente a las fiscalizaciones. Un verdadero blindaje frente a la fiscalización en materia de seguridad no consiste nada más en un checklist. Muchos dicen, bueno, si me pide mi matriz hiper, presento mi matriz, mi mapa de riesgos, aquí está. Por ahí digo, bueno, hay un accidente, puede pasar esto, puede pasar lo otro, como no puede pasar. Inclusive hay puestos de trabajo en los que es casi inevitable que no estén expuestos a un riesgo. Pero ese no es el objetivo, en realidad. Como lo he plasmado aquí en la diapositiva de una forma un poco más resumida, el verdadero blindaje no consiste solamente en elaborar una matriz sí per se, de forma aislada, ni tampoco capacitar una vez y cumplir formalmente con los documentos requeridos. El verdadero blindaje implica establecer un sistema de control periódico, repetitivo, documentado y sostenible en el tiempo.
aunque resulte agotador o rutinario. Yo en algún momento he podido conversar con empresarios, dueños de grifos y estaciones, en las que a veces me han comunicado, doctor, pero ya tantas capacitaciones, eh, tanto papel, tanto documento, foto, la verdad que es una hora, hora y media, entonces hay quienes, como le digo, no tienen esa cultura, porque yo le llamo una cultura. Y al ver que es repetitivo, dicen, pero ya tanto, no es posible, se pierde tiempo, dejan de hacer sus labores, se desconcentran, ¿no? O luego dicen, me están exigiéndome que les dé esto, que les dé lo otro. ¿Por qué pasa? ¿No? Porque, ojo, implementar una política de este tipo también cuesta dinero. O sea, no vamos a decir que esto es gratis o que es inclusive barato. Cuesta dinero. Pero si hacemos un análisis costo-beneficio y que esto al día de hoy, la SUNAFIL te orienta a que tengas la posibilidad de ir progresivamente implementándolo, a la larga esto te puede resultar mucho más económico que afrontar una multa laboral. Las multas laborales son bastante elevadas y a veces, como lo plasmo en la diapositiva, simplemente por no sostener en el tiempo una supervisión y un sistema de prevención de forma periódica, repetitiva, documentado, es decir, puedes valerte de fotos, de videos, porque de otra manera a futuro no te vas a poder defender. Es más, no es que todos los días ocurran accidentes de trabajo o que todos los días las personas se accidenten, salvo en empresas muy, muy informales en las que la dejadez por la persona es bastante, pero en su mayoría de estaciones de servicio, grifos que he asesorado, que conozco, es no existe esta dejadez. Sin embargo, creo que están olvidando algo importante, y es que la supervisión y la prevención tiene que ser continua. Esa es la única manera de que tú puedas finalmente, en el hipotético caso de que ocurra un accidente de trabajo, que nadie lo quiere, poder defenderte y poder demostrar que tu interés por proteger a tu trabajador es real, porque en fiscalizaciones que alguna vez yo he visto como un tercero, al hacer uso, por ejemplo, de la manguera del GLP, ustedes saben que cuando retiras, conectas y luego ya deja de abastecer, retiras la manguera de GLP, a veces sale, ¿no? Como una explosión de gas. Y eso poco a poco va generando como una quemadura en la mano de la persona que despacha. Al comienzo no te das cuenta, pero a veces deviene ya en alergias, devienen afectaciones a la piel, devienen cáncer a la piel en muchas ocasiones. Entonces, eso es algo que tú lo puedes prever. Pero una vez me topé con una empresa que dice, sí, doctor, pero yo ya lo capacité para que use guantes y yo ya le di los guantes. Entonces yo la pregunta que le hago es, ¿pero tú has visto que use los guantes? No, sí, yo le he dado, pero la verdad que no he visto, o sea, yo tampoco voy a hacer el papel de niñera, te dice. Entonces, son posiciones, son ideas, que no es que hagas el papel de niñera, pero si quieres evitar si en algún momento hay un accidente de trabajo en tu empresa, generes un problema, porque en accidentes de trabajo la fiscalización es bien rigurosa. Tal vez en otras cuestiones sociolaborales, como que si te demoraste un día en pagar de repente las vacaciones, o recién ahorita que acaba de pasar el tema de las utilidades, por ahí de repente te pasaste 2, 3 días, es mucho más tolerable. Pero un accidente de trabajo, los requerimientos laborales, la prueba documentaria que te piden, inclusive te pueden llamar a otros trabajadores para que testifiquen si lo que tú dices es verdad, porque dicen, yo le he capacitado, aquí está mi acta de capacitación. Entonces el fiscalizador te dice, a ver, dame el acta. Tú le mandas el acta. Luego cita a 2 o 3 de los que figuran en el acta que han sido capacitados y les preguntan, por ejemplo, señor Julio García, ¿usted ha recibido capacitación
en el uso del surtidor de GLP. No, la verdad que no, nunca. Pero acá ni una vez, porque acá dice que usted ha recibido 4 veces. No, la verdad, a mí solamente me dijeron que tenía que firmar y yo he firmado ahí 4 veces, pero no, nunca recibió ninguna capacitación. Entonces ahí prácticamente eh, nosotros como abogados o la administradora de la estación o sea la persona que esté afrontando la capacitación, prácticamente ya perdió pues todo, ¿no? Porque como les hablaba al inicio, ¿no? La realidad es una cosa, la realidad documentaria es otra. Entonces, ¿qué te puede recomendar una persona? La persona te puede recomendar lo que está en tu matriz hiper, aplícalo o implementalo progresivamente. La entrega de implemento de seguridad, como recuerdan en la época que estábamos atravesando la crisis eh, del COVID-19, entrega de mascarillas, caretas faciales y todo lo demás. Tenías que acreditar la entrega, tenías que acreditar el correcto uso, tenías que cambiarla diariamente. Entonces no era cuestión solamente ya de darle toma y a veces el trabajador se llevaba esa mascarilla a su casa, tú le dabas la mascarilla blanquita y al día siguiente venía con la mascarilla de color marrón y al día siguiente venía con la mascarilla de color negro. Llegaba un fiscalizador y te decía, señor, ¿le han dado mascarilla? Sí, acá está. Y se saca la mascarilla de color negro, de la suciedad, del uso, de que a veces uno se la acomodaba, ¿no? Y la mano, pues. Entonces, iniciaban una fiscalización y le decían, acredite usted haber otorgado los implementos de seguridad correspondientes. Entonces tú mandabas pues tu acta. Sí, aquí está, mire, me ha afirmado que yo le he dado sus mascarillas. Pero entre la realidad de lo que tú le has dado y lo que realmente se ve, pues es otra cosa. Y ahí es donde vienen los problemas. Después puedes tener la matriz y per se más bonita del mundo, la que prevé cualquier tipo de accidente, es más, todos los accidentes están minimizados en su máxima expresión, pero si eso no pasa en la realidad y tú no tienes cómo probar que lo que tú has adoptado para minimizar ese riesgo, para desaparecer ese riesgo, si tú no logras probarlo en una fiscalización, con grabaciones, con fotos, con declaraciones, con cualquier herramienta que un abogado te lo puede dar, créeme que no vas a pasar exitosamente una fiscalización. Y por mucho que hayas invertido en tu matriz a una persona que sea especializado en eso, de nada te va a servir si no lees tu matriz y realmente aplicas lo que dice ahí. No se pide que lo apliques todo de golpe, pero por lo menos lo más importante y donde los riesgos son más elevados, ahí es donde tienes tú que priorizar poco a poco, periódicamente, y dejar constancia de eso. Tal vez muchas personas pueden decir, no, pero aquí es difícil que pase un accidente laboral. Y sí, pasa, hay empresas en estos 10 años, accidentes laborales son muy pocos los que yo conozco. Mejor dicho, los que conozco que hayan sugerido una fiscalización, pero basta que se reporte un accidente laboral y es una de las fiscalizaciones en las que SUNAFIL sí entra de forma bastante incisiva, porque como le repito, no es solo tener documentos, ¿no? Y como lo he puesto en una de las últimas diapositivas, es blindarse no es cumplir una sola vez, no es decir, ah, ya yo tengo mi matriz y listo, me olvido de todo, sino implica repetir el control, revisar la matriz y per se periódicamente, actualizarla frente a todo cambio, capacitar con sentido crítico, no capacitar y decir, bueno, tienes que tener cuidado en esto, en esto, en esto, listo, ya te capacité, no, sino para crearle un sentido de criterio al trabajador y a todos en realidad dentro de la empresa y si es necesario, atribuir esta función a un tercero experto que garantice la continuidad, sistematización y trazabilidad del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que muchas veces dejan este trabajo
al jefe de recursos humanos, dejan este trabajo al administrador. Bueno, con tanta carga laboral que a veces tienen, pues le dan el tiempo no requerido, le dan muy poco tiempo y ahí es donde vienen los problemas cuando ocurre el accidente. Mientras no ocurra el accidente, todo es felicidad, como le digo. Pero una vez que ocurra un accidente, que estamos hablando de personas, he ahí el problema, no solo para el empresario en su calidad de persona y ver que de repente un trabajador pierde una mano, pierde una pierna, puede caerse de repente cuando está haciendo la revisión de la cisterna, puede intoxicarse con el GLP, puede generar un brote alérgico grave por la manipulación del combustible. Aparte de eso, la cantidad de dinero que vas a invertir en tratar no solo de defenderte, sino posteriormente, si es que pierdes, de pagar a la multa, realmente es bastante y creo yo que debemos primar sobre todo la cuestión personal. La conclusión que puedo darles el día de hoy es que estar protegidos ante una fiscalización no es maquillar el cumplimiento, sino institucionalizar la prevención como una práctica reiterada, con un respaldo documental en el cual la matriz hiper es el núcleo vivo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ni siquiera son los miembros del comité o el supervisor, ni nada. La matriz y per se es el núcleo, porque lo que pueda pasar, el accidente que pueda ocurrir, lo primero que te van a pedir es, por favor, la matriz hiper, quiero revisar cuáles son las medidas de control que tú has implementado, cómo has mitigado este riesgo, qué has utilizado para mitigar este riesgo. ¿Son realmente las cuestiones técnicas, las cuestiones científicas para haber minimizado este riesgo o solamente lo has hecho para rellenar y cumplir por cumplir? Y como señala la ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su eficacia no depende del papel únicamente. No es porque yo tengo mi matriz, no va a ocurrir accidentes de trabajo, sino el proceso que es evaluar, actualizar y controlar constantemente. ¿Y por qué digo evaluar, actualizar y controlar constantemente? Porque cada puesto de trabajo, así como al día de hoy todo está en constante evolución, los puestos de trabajo igual evolucionan y los peligros a los que estamos expuestos en igual magnitud evolucionan. Por lo tanto, hay empresas que yo he visto que tienen una matriz hiper del año 2020 y cuando vas y haces el levantamiento en campo de la documentación con la que cuentan, te dice, ¿tienes su matriz hiper? Ah, sí, sí la tengo. ¿Me la puede mostrar? Sí. Y es del año 2020 donde ya hay puestos que ni siquiera existen, la estructura de la estación o el grifo ha cambiado totalmente y en realidad las medidas de control que pensaban que habían adoptado para minimizar el accidente laboral, pues ya no sirven para nada. Entonces, lo que quiero darles finalmente con esta charla, lo más importante de esta charla para mí, para ustedes, y lo dije a un inicio, no es decirles qué es la matriz, para qué sirve, porque eso les aseguro y yo les puedo pasar el PDF o inclusive diapositivas bien resumidas y bien concretas y los modelos específicos de cómo hacer una matriz simple. Pero no va por eso. Esta charla va a decirles que entiendan que la prevención de accidentes laborales es mucho antes, es una política interna que parte de todos, porque todos estamos expuestos a accidentes, todos. Entonces, ese es lo que tienen que interiorizar, la prevención, la continuidad, el control constante y que sea una persona especializada y que conozca del giro del negocio, quien pueda ayudarlos con la elaboración de su matriz. ¿Para qué? Para que si lamentablemente en algún momento ocurra un accidente dentro de su estación o de su grifo, ustedes tengan la posibilidad de defenderse. Porque no importa al abogado que contraten, no importa la persona que contraten. Si no pueden demostrar documentariamente
que tú hiciste todo lo que está humana y científicamente posible para prever un accidente, no vas a tener un resultado positivo. Así que muchas gracias por su atención. Esta es la base legal. Yo se las puedo compartir a un correo que me dejen, no hay ningún problema. O me pueden escribir a mi correo, lo estoy proyectando aquí en este momento, para pedirme material, consultas o cualquier situación que puedan requerir. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención y su tiempo nuevamente. Gracias, Julio, por compartir el día de hoy la presentación. Bien, quiero por favor pedirle a los participantes que si tienen alguna consulta puedan ir levantando la mano, puedan ir escribiéndonos a través del chat para que podamos ir compilando las consultas que tengan hasta el momento. Si no, pues Julio ha dejado aquí en la pantalla sus datos para que puedan contactarse directamente con él. eh, a medida que vamos empezando, de repente esperar un ratito a que puedan consultarnos, Julito, no sé si tienes de repente algunas acotaciones finales o alguna recomendación final que les puedas brindar a nuestros asociados. Claro que sí, Stephanie. Eh, a nivel de estaciones de servicio, en mi experiencia, tanto de grifos como estaciones, eh, no han sido muchos los accidentes de trabajo en los cuales no se haya podido minimizar el riesgo o desaparecer el riesgo. Pero los más comunes son eh, los accidentes que pueden haber cuando hacen la descarga de combustible y el jefe de isla o jefe de playa tiene que subir a la parte, ¿no? Tiene que ascender a la parte superior de la cisterna, abrir, verificar que, ¿no? Que llegue a la línea de acuerdo a la cantidad de combustible que ha pedido la estación. Para eso tiene que utilizar un arnés, tiene que utilizar un casco y todo lo demás por el apuro muchas veces. No, no, yo así porque tengo calor, me estorba, o el arnés no me queda, porque de repente la persona es eh, un poco más ancha, o soy muy delgado, me queda flojo, subo así nomás. Y por el apuro resulta que se resbaló, se cayó y bueno, se fisuró el tobillo. Una vez también pasó que uno se rompió la pierna, ¿no? Porque estaba en una escalera tratando de limpiar una parte del surtidor y se cayó y se rompió la pierna. Entonces, esos son riesgos que se pueden minimizar en su máxima expresión con un arnés y teniendo también la compañía adecuada. Entonces, pero a veces la rutina y la confianza, y como repito, el no supervisar al trabajador hace que ocurran los accidentes. Una vez pasé una fiscalización en donde Sunafil eh, adoptó, pero hablo hace como 5 años más o menos, adoptó que uno de los riesgos era que los vendedores de combustible estaban expuestos a, a robos continuos, y que eso cómo hacía la empresa para nosotros, cómo hacíamos eso, si estaban en peligro y cómo hacíamos para minimizar ese riesgo. No, se demostró diciendo que hay una persona que se encarga de la seguridad de la empresa, que está en constante monitoreo, que tiene inclusive la autorización para portar arma de fuego, había trabajado anteriormente en la policía, era retirado. Entonces me dijo, ah, ya, bueno, pero entonces, ¿cómo usted puede demostrar eso? ¿No? Entonces, si yo he contratado a una persona, lo mínimo que yo tendría que presentar sería un contrato de trabajo, pero no un contrato de trabajo simple, porque imaginemos que el fiscalizador me lo pide hoy día. Yo llamo a mi amigo, por decir así, que es policía, y le digo, mira, me han pedido un contrato, ¿te parece si hacemos un documento rápido? Ya, perfecto. Y lo presento. Sunafil no me va a aceptar eso. Lo que va a hacer Sunafil es pedirme como mínimo un contrato con una firma
legalizada o certificada por un notario público, en donde diga, pues en ese contrato, ¿sabes qué? Mira, de tal fecha a tal fecha necesito que me brindes el servicio de seguridad, de tal día, tal hora, en tales horarios, en tal ubicación. Entonces, eso es la prueba documentaria a la cual yo hacía relación hace unos minutos en la disertación. Y hay también ahora, con todo esto de eh, la carga psicológica, no sé si ustedes alguna vez han visto requerimientos laborales en donde dice, ¿no? Trabajador que pueda trabajar bajo presión. Entonces, bajo presión, entonces uno dice, ¿qué quiere decir bajo presión? Ah, me van a gritar, me van a exigir más de lo que debo, me van a hacer quedarme más horas. No sé, bueno. Pero eso a veces, esa presión a la que habla, de la que se habla, puede ser en algunos casos la exigencia, puede ser en algunos casos la, lo metódico que puede ser una estación, un grifo, y que a algunas personas eso les genera una afectación psicológica o ciertas cuestiones físicas, inclusive producto del estrés, producto del cansancio, en las cuales pues en la mayoría de matriz y per se hablan de las pausas, ¿no? De las pausas activas de 5 minutos, caminar, tal vez inclusive hacer actividades en las cuales puedas tú de alguna manera despegarte un poquito del trabajo y así puedas volver más fresco y todo lo demás. Sino que este tipo de situaciones o este tipo de políticas se ven mucho mejor en países extranjeros. Ustedes saben que la empresa Apple, por ejemplo, o Facebook, ¿no? El dueño de Facebook, por ejemplo, para que sus colaboradores trabajen mejor y no estén estresados, ni estén cargados, ni estén con dolores de cuello. Para empezar, que toda la logística es de última tecnología. Pero imaginemos que una persona tiene su hijo, ¿no? O una mujer tiene su hija, no tiene con quién dejarlo. En Facebook hay instalaciones en las cuales hay un médico, hay un pediatra, hay una serie de personas que se encargan de cuidar a tu hijo o a los hijos de todos los trabajadores, con el único fin de que tú te enfoques necesariamente en tu trabajo y no te estreses por estar pensando de que ya tienes que recoger a tu hijo o que ya la persona con la que lo dejaste ya se va y tú te tienes que ir. Entonces, eso inclusive ya se advierte como un riesgo ocupacional, como una enfermedad ocupacional, esa tensión, esa ansiedad crónica que a veces pueden desarrollar algunas personas, que son a consecuencia de cosas cotidianas. Entonces, pero ¿cómo logramos nosotros poder minimizar eso o evitar eso? Pues como le dije, contratando al profesional adecuado, hablando con tus trabajadores y en la medida de lo posible ver cómo podemos materializar documentariamente eso. Eso es lo primordial. No dejarle todo al administrador o no dejarle todo al jefe de recursos humanos. Creo que ya al día de hoy vemos que cada profesional tiene un rubro en el que se desempeña y es la mejor manera de que tu empresa marche bien, más aún en este tipo de situaciones como es la seguridad y salud ocupacional. Gracias, Julio. Mira, tengo 4 consultas que vamos a realizar antes de culminar la charla. Vamos con la de Estación Aviación. Me dice, mm, en el caso de los guantes, Sunafil exige su uso. ¿Son necesarios en caso de combustibles líquidos? La segunda parte de la pregunta de Estación Aviación. Por otro lado, podría dar recomendaciones sobre los rompemuelles dentro de una estación de servicio. Excelente pregunta. Sí, Sunafil exige guantes
En el caso de líquidos, eso puede variar y es un poco más, puede ser un poquito más proporcional. Pero ¿sabes dónde puedes tener un problema? En reacciones alérgicas. Entonces, hay personas que son alérgicas inclusive para poner un ejemplo, a los mariscos. El solo hecho de tocar el marisco hace que empiece una reacción alérgica que puede inclusive acabar con su vida. Y tú puedes decir, bueno, sí, le di guantes a DGLP, pero el de líquido no necesitaba. Ustedes saben que existen los exámenes médicos ocupacionales. Y los exámenes médicos ocupacionales casualmente sirven para eso, para determinar si la persona que tú contratas está capacitada para el puesto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Sunafil o lo que posiblemente haga Sunafil? Te va a pedir su examen médico ocupacional, de acuerdo al puesto. Y en ese examen médico, obviamente el médico ocupacional va a concluir si la persona es apta o no es apta para el puesto, en este caso para el despacho de combustible. Obviamente le va a preguntar, ¿eres alérgico a algún insumo? Le va a decir, no, la verdad que no soy alérgico. Perfecto. Entonces, él al declarar eso, tú tienes ya una primera constancia certificada por un médico ocupacional que te dice que la persona cuando empezó a trabajar para tu grifo o estación no tenía ninguna contingencia médica para despachar combustible líquido. Entonces, si posteriormente puede que se haya hecho eh, alguna reacción alérgica producto del combustible, por lo menos tú ya tienes cómo defenderte y decir, bueno, yo le he hecho su examen médico ocupacional, no le di guantes porque no era necesario en ese momento, pero para eso la matriz hiper se actualiza, como le dije, periódicamente y los exámenes médicos se hacen también año a año. La matriz, o sea, lo que la ley te dice es que lo hagas cada año, pero yo recomiendo que se haga tal vez cada 6 meses, viendo cómo, cómo afecta el puesto de trabajo en la persona. Si yo veo que me pasó una vez en una estación, que cada vez que la señorita abastecía combustible líquido, prácticamente cada media hora iba ¿no? a vomitar al baño. Yo pensaba que estaba embarazada, pero me decía que le daba pues mucha sensación de náuseas el olor del diésel. Entonces, yo no puedo decirle, ah, bueno, es tu problema, pues ya verás tú qué haces. Yo lo que tengo que hacer es pues darle una mascarilla adecuada para que pueda minimizar ese olor que le produce a ella una afectación. Porque esa sensación de náuseas se daba porque se le inflamaba, ¿no? Toda la glotis, se le inflamaba parte de la garganta y le daba una sensación de ahogo y esa sensación de ahogo generaba que vaya a vomitar a los servicios higiénicos. Entonces, te recomiendo, como lo dije también a un comienzo, cuando haya duda, siempre piensa que la ley, en este caso Sunafil, ¿a quién va a favorecer? Al trabajador. Por lo tanto, la respuesta es si tendrías que darle guantes a una persona que usa combustible líquido o que despacha combustible líquido, mi recomendación es que sí lo hagas. Gracias, Julio. Vamos con otra consulta. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza la matriz y per se? Bueno, Como también es, va por ahí otra consulta por los guantes que ya la has realizado, pero bueno, es básicamente esa, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se actualiza la matriz y per se? sí, la matriz hay que tener en cuenta que es por puesto de trabajo. Si implementas un puesto de trabajo nuevo, digamos, cada 3 meses vas a tener que actualizarla cada 3 meses. La normativa común recomienda cada año a año, digamos, si has hecho ya en el 2025, en enero del 2025 te tocaría en enero del 2026. Pero como acabo de mencionar, mi recomendación es que sea cada 6 meses y siempre recomendándole al supervisor o al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que se advierte alguna situación que haya que ser incorporada a la matriz hiper, lo soliciten.
Y si nadie lo solicita, pues preguntarlo también, ya sea de forma física o muchas veces a través de los grupos de WhatsApp o de alguna otra red social de comunicación, qué situaciones pueden estar cambiando dentro del puesto de trabajo para que puedas actualizar tu matriz CIPER. Porque si llega una fiscalización y justo hoy día pasó un accidente que tú no advertiste, y tú dices, no, ya estamos, imaginemos que estamos en diciembre del 2025. Tú dices, no, ya es que me tocaba revisar mi matriz hiper en el 2026. No me sancione. No creo que la Sunafil no te sancione, no te sancionará tan gravemente, pero te va a decir, bueno, pero tú qué medidas has adoptado por lo menos para ver que no se han generado nuevos riesgos o posibles riesgos laborales. Y la verdad que desde enero del 2025, después de 12 meses, la verdad que nunca lo he hecho. Entonces, por ahí que no hay intención y como te digo, lo que busca la norma no es sancionarte ni tampoco busca cuestiones repetitivas. Busca que te concientices que trabajas con personas que son personas que merecen tu cuidado porque son las que producen para tu empresa. Y esto toma más como haciendo una cuestión ya social. Esto gana mucho terreno. No sé si recuerdan el accidente que hubo de dos jovencitos que murieron, creo, electrocutados en McDonald's. McDonald's fue, no me acuerdo. Entonces, al final McDonald's dijo que, bueno, yo tercerizo, ellos no pertenecen a la empresa, nunca avisaron que había problemas eléctricos. Entonces, pero igual recibieron una sanción y una multa porque se prima más la cuestión personal, la cuestión humana. Pero si tú realmente quieres demostrar que no has tenido culpa, debes ponerte en todos los supuestos y por eso mencioné que tienes que, en la medida de lo posible, nombrar a una persona que se encargue específicamente de eso. Porque el administrador está en lo suyo, el gerente está en lo suyo, el de recursos humanos está en lo suyo, el de imagen está en lo suyo. Entonces, es mejor una persona que se encargue de eso, porque a veces hasta los mismos miembros del comité o el supervisor están en su trabajo y en las cosas personales que le pasan. Y muchas veces por miedo dicen, no, mejor no digo nada, porque de repente me votan, o no digo nada, porque de repente, pues, me van a ver como el chismoso, ¿no? Entonces, pero para eso hay que crear canales adecuados de comunicación. Bien, mm, bueno, me consultan básicamente cómo hacer para que los clientes dejen de hacer uso de celulares al momento de despacho. Bueno, eso va básicamente como sugerencia al personal, pero no sé cómo que podrías acotarnos respecto a esta consulta. Sí, en la mayoría de las estaciones o grifos siempre hay anuncios o avisos que dice ahí, está prohibido el uso de celulares al momento de abastecer. Sé que ahora pagos se hacen con Yape, a veces bajan para abrir el tanque y están con el celular ahí, que llaman, que esto. Entonces, ahí una de las estaciones que asesoro, luchamos mucho con eso, pero el consejo que te puedo dar operativamente es que tus anuncios sean lo más claro posibles, que sean visibles. O sea, a veces el sol, el tiempo lo desgasta. Prioriza mucho en esos anuncios. Inclusive puedes invertir hasta en volantes, ¿no? Evite el uso del celular, le regala de repente un volante con un ambientador y es ya también una cuestión de manejo ya personal. Por eso la reclutación del personal para despacho no solamente tiene que ser una persona, que yo sé que es escaso, pero no tiene que ser solamente una persona que se dedique a marcador en cero, 100 de diésel, gracias, vuelva pronto. No, sino una persona también que tenga un poquito de llegada, que pueda llegar a la persona de una manera adecuada, porque hay accidentes que se han dado por el uso del celular, pero concientizarle, decir, señor, por favor, apague su celular porque puede ocasionar un accidente. Así como en el GLP, el pedirle que apague el motor y descienda del vehículo, por seguridad de usted y de todos sus pasajeros.
concientizarlos al comienzo, darle una serie de incentivos, ya sea de acuerdo en la zona que esté, ya sea de provincia, zona de calor, zona de frío. Baje, mire, puede acercarse allá, le van a regalar un café o mientras espera le podemos dar, no sé, pues un caramelo, algo, o sea, tratar de incentivarlo, ¿no? Y dejar constancia de eso, ¿no? Dejar constancia de eso y capacitar justamente a tu personal para que pueda hacer llegar la idea al cliente. Porque si ocurriese un accidente de trabajo producto del uso del celular y tú no tienes cómo demostrar que tú has capacitado a tu vendedor para que pueda, ¿no?, conversar con el cliente y decirle que apague su celular, como le repito, no vas a poder defenderte de nada. O no se trata de decirle, oiga señora, apague su celular. Obviamente, quizá la otra persona tenga un mal día, esté enojado, o sea, una persona que no conoce el respeto, te va a faltar el respeto, se puede hacer una pelea, pero lo que es peor, puede generar una explosión. Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Demostrar que has capacitado a tu vendedor, que has capacitado no solamente una vez, no, es que lo capacité en el 2023, ya eso no te vale. La capacitación tiene que ser continua. Y tú puedes decir, no, pero ya le he dicho 1000 veces y no entiende. No lo hagas por él. No lo hagas por el trabajador específicamente. Ya, si no quieres verlo así, hazlo por tu empresa. Porque el día que pase un accidente, vas a estar, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no seguí con la capacitación? ¿Por qué no seguí ahora por culpa de un señor que no conoces y por no seguir periódicamente con tus charlas inductivas? eh, Te generaste un problema para tu empresa. Excelente. Otra consulta de Maricel Rosales. Los registros de incidentes están incluidos caídas por resbalones, pero que no son muy graves y el personal está dispuesto a continuar trabajando. Y si no hay incidentes y accidentes en la estación, en el registro, ¿puede continuar en blanco o se tiene que informar que no hubo accidentes? Además, tiene otra consulta sobre los exámenes médicos. Me dice si se realizan a partir de cuántos colaboradores. Bien. Eh, los registros en general, si es que, a ver, si hay un resbalón y no pasa nada, bueno, fue una cuestión así muy, muy ligera, no hace falta reportarlo como un accidente de trabajo. Tampoco hay que llevar todo al extremo, porque al tú llenar el acta de que había un accidente, por muy leve que sea, vas a tener que informarlo. Y al informarlo, ¿no? El Ministerio de Trabajo va a tener que iniciar una investigación y te va a pedir que tú hayas hecho también una investigación para que acredites producto de qué se ha dado ese accidente, por leve que sea. Entonces, lo mejor y simplemente pues no lo registres. El consejo es que no lo registres, pero que sí tomes las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. ¿No? Porque a veces los resbalones también son casualidades, ¿no? No es algo de la empresa netamente. Pero si no lo registras, no hace falta informar, lo dejas ahí, si alguna, pero sí firmado, ¿no? Y sea por el gerente, por el supervisor o por los miembros del comité, o por la persona que el comité ha designado para que haga ese tipo de verificaciones. Si en algún momento te piden tu registro de accidentes de trabajo, y señorita, pero ¿por qué está en cero? Porque no han habido accidentes. Y no pasa nada, no pasa nada. Respecto a los exámenes médicos, ¿a partir de cuántos trabajadores se tienen que realizar? No, en realidad no hay un número exacto de trabajadores, no hay un límite ni hay un máximo. Trabajador que entra a tu empresa, trabajador que tiene que pasar por un examen médico ocupacional. Es como contratar, imaginémonos que inicias una empresa de transporte de combustible, ¿ok? Una empresa de transporte de combustible, empiezas con 3 personas, pongamos, el dueño y 2 conductores. Imaginemos que esta persona es muy corte vista
Y bueno, tú lo contrataste, no usa lentes y producto de ser corto de vista genera un accidente de trabajo o atropella a una persona. Resulta que luego él, digamos, contrata un abogado y le puede decir, bueno, señores, que yo no veo, entonces es una causa de justificación, yo no tenía plata para comprarme lentes y por eso es que, bueno, empecé el trabajo ya con mi primer sueldo, iba yo a comprar mis lentes. ¿Y la empresa? Ah, no, señores, que yo no sabía, porque él no me dijo. Entonces no te van a creer. Entonces, específicamente número no hay, no hay una exigencia. Tienes que hacerle trabajador que entra, trabajador que tiene que pasar su examen médico ocupacional. Sí o sí. Excelente. La última consulta que nos quedó pendiente de Estación Aviación es recomendaciones referentes al tema de rompemuelles dentro de la estación de servicio. Ya, ok. O sea, de que existan rompemuelles. Me imagino que la pregunta es de que existan rompemuelles al ingresar, ¿no? Eh, Ahí hay hasta tres, digamos, sí, hasta tres entidades estatales que pueden generarte algunas consultas de ello. La primera que es Ocinermin, ¿no? Porque Ocinermin fiscaliza mucho todo lo que pasa dentro de la estación, inclusive la entrada a las estaciones tiene que tener un metraje adecuado, si tienes más o si tienes menos, lastimosamente tienes que acortarlo, tienes que ampliarlo y te puedes hacer acreedor una multa. Eso es lo primero que tienes que establecer. En las declaraciones que tú haces de todas las estructuras que hay en tu estación, tú tienes que determinar que existen esos rompemuelles, pero con qué finalidad, cuál es la finalidad. La finalidad puede ser de que los carros no entren rápidamente, puede ser de que los carros salgan de forma lenta, pero eso vas a tener que trabajarlo eh, en paralelo con la normativa de Ocinermin. Es muy importante eso. Si es una medida para prever algún riesgo, no hay ningún problema, no habría ningún problema porque ahí ya entraría un análisis de ponderación de derechos. Sin embargo, Sinermin sí es muy meticuloso en todo lo que puedas poner como accesos a las estaciones. Sí, por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, porque sí he visto que hay estaciones que ponen a veces reductores de velocidad o ponen rompemuelles, sí he visto muy pocos, pero sí he visto. Sin embargo, a veces eso puede ser fiscalizado por Ocinermin y te puede exigir inclusive que lo demuelas porque para ellos a veces puede generar un riesgo que no va de la mano necesariamente con lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Excelente, Julio. Bien, con eso hemos terminado todas las consultas del día de hoy. Quiero, por supuesto, agradecerte a ti por tu tiempo, por la dedicación y el empeño que siempre le pones a cada uno de estos espacios, a cada una de las personas que ha participado y que ha realizado su consulta también, que hacen que pues estos espacios sean mucho más nutritivos para cada uno de nuestros socios. Y bueno, al equipo también muchas gracias por el soporte el día de hoy. No tengo nada más que decir que agradecerles a todos por su asistencia, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. A ti, Stephanie, gracias a todos. Ahí le dejé mi correo. Cualquier consulta la pueden hacer con total confianza. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.